Bueno, en esta semana vamos a hablar sobre la visión del negocio y la planeación que se da en el corto plazo, obviamente en las empresas MIPYMES, ¿cierto? Vamos a hablar un poquitico de cómo se hace la planeación. Bueno, se dice que el concepto de planeación es un concepto muy utilizado en la administración porque hace parte de una de las funciones administrativas del proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir, controlar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la planeación? La planeación no es más que la forma como se anticipa el futuro, cómo se pueden tomar decisiones teniendo en cuenta proyecciones o predicciones de lo que puede pasar. Y en ese orden de ideas, siempre la planeación deben asignarse ciertos recursos. Esto obviamente teniendo en cuenta que las empresas, las MIPYMES, tienen que tener una visión clara de lo que quieren para poder planear de esa forma cómo quieren de pronto crecer en el mercado, cómo quieren ofertar sus productos, ¿sí? Y las diferentes estrategias, cada estrategia obviamente debe tener una forma de conseguirlo. En las organizaciones existen un cierto nivel de planeación. Está el nivel institucional, que es el nivel estratégico, que es aquella planeación que se da en el sentido de los gerentes. El nivel táctico intermedio, en la que se dan los jefes de área, y el nivel operativo son pues los operadores como tal. Como es una MIPYME, y generalmente las MIPYMES son pocos trabajadores la mayoría de las veces, tienen un nivel estratégico que son los que planean absolutamente todo, es decir, el gerente es el que planea todo lo que se va a realizar en toda la organización, independientemente de las áreas, porque muchas veces no hay el personal suficiente, sobre todo en las microempresas. Ya en las medianas empresas, obviamente, sí va a haber personal y ahí sí se puede dar los diferentes tipos de planeación. Pero en las micro y en las pequeñas, generalmente la planeación siempre va a partir del gerente o del representante legal en su defecto. ¿Qué pasa con la planeación, los tipos de planeación? En la planeación a nivel estratégico, que es esta que se encuentra aquí en la cúspide, que es donde están los gerentes, generalmente los problemas son más amplios, son complejos, ¿sí? Porque obviamente debe abarcar toda la organización y se consideran a largo plazo. En el intermedio, que serían los jefes de área, los problemas son generales y son internos, y aquí se da al mediano plazo. Y en el nivel operativo se da aquella planeación que es a corto plazo. Entonces, por eso era que les decía que la planeación en las MIPYMES, aunque la hace el gerente, aunque la hace el representante legal y aunque ellos hacen parte del nivel estratégico, muchas veces la planeación de ellos es a corto plazo. ¿Sí? Muchísimas veces es a corto plazo debido al tamaño de la empresa, porque no hay muchos trabajadores, porque no tienen de pronto un músculo financiero grande, entonces eso hace que la planeación la hagan ellos. ¿Qué es la planeación estratégica entonces? Es simplemente entender el entorno de la organización, es conocer todos los factores internos y externos en los que radica. Dentro de estos factores internos y externos hay que conocer la misión, la visión de ella, ¿cierto? Y cuáles son los objetivos que se pretende generar en una organización. Ahora, el problema de esto es que muchas micro y pequeñas empresas no tienen ni siquiera misión y visión establecida. Entonces, al no tener ninguno de estos dos elementos claves para la planeación estratégica, obviamente ellas planean al corto plazo y no tienen una estabilidad económica en el mediano ni en el largo plazo. Entonces, la planeación estratégica no es más que aquellas decisiones que se toman para implementar o conseguir aquellos objetivos que le permitan adaptarse al entorno en el que ella se desenvuelve. Recordemos que al ser unas MIPYMES siempre van a tener una desventaja grande comparadas con las grandes empresas, porque mientras que las grandes empresas tienen mucho capital, mucho dinero para invertir en la consecución de objetivos, las MIPYMES siempre están limitadas debido a esta falta de dinero, por así decirlo. En ese orden de ideas, dentro de la planeación estratégica es importante que las MIPYMES establezcan una misión, y la misión no es más que la razón social de la empresa, ¿cierto? Debe responder preguntas claves como qué necesidad satisface la empresa, a quién se dirige ella,
cómo se lograrían los resultados y por qué existe o cuál es el motivo de existencia de la compañía. ¿Esto con qué fin? Con el fin de conocer qué es lo que se pretende hacer con la empresa. Si una empresa no tiene un objetivo claro o una misión clara, no va a poder cumplir o no va a poder lograr sus objetivos, no va a poder medir si está funcionando o si no está funcionando. La visión, por el contrario, es aquella que se da a un futuro, ¿sí? Es aquel gran objetivo que se plantea sobre cómo se ve esa empresa dentro de un futuro superior a 5 años, ¿sí? Siempre se le pone un tiempo límite para saber que el objetivo, que la visión se cumplió. Y es importante que todas las empresas tengan una visión porque ya saben para dónde van, cuál es el camino que deben seguir a partir de allí se trazan todos los objetivos, todas las estrategias y de qué forma se puede alcanzar. Además de eso, también hay valores, principios y objetivos. El valor es algo de excelencia, es algo de perfección que va muy de la mano a cómo se orienta el comportamiento humano. Los principios son aquellos que le permiten al valor cumplirse, ¿sí? Es como la forma en que se utiliza para que se pueda cumplir un valor. Y los objetivos no es más que lo que se quiere conseguir. Obviamente estos objetivos son objetivos organizacionales que van a permitir que la consecución de cada uno conlleve a que la organización se estabilice a nivel económico. Eso en cuanto a la planeación estratégica. Para lograr eso es necesario que las empresas realicen un análisis interno y externo, ¿sí? El análisis interno y externo lo realizan a través de la matriz DOFA o la matriz DAFO o la matriz FODA, como quieran llamarlo. ¿Esto con qué fin? Teniendo en cuenta de lo que yo les hablé hace unas clases, que es el entorno de las organizaciones, ¿cierto? Que existe un entorno general y un entorno específico. En ese orden de ideas es que se tiene que establecer ese análisis interno y externo para saber dónde están las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de las empresas. Teniendo en cuenta que las oportunidades es todo aquello que está en el ambiente, al igual que las amenazas. Oportunidades y amenazas es en el entorno general. Y las fortalezas y debilidades es lo que está dentro de la organización, ¿sí? Que generalmente viene siendo el entorno específico. Esta es la matriz DOFA, que ya ustedes pues la deben conocer, es como la estructura general de la matriz. Siempre aquí en la mitad van las estrategias, es decir, las estrategias para convertir las oportunidades en fortalezas, para convertir las debilidades en oportunidades, para convertir las amenazas en fortalezas y para que estas debilidades y amenazas no afecten, ¿cierto?, a todas la organización de manera general. También existe la planeación táctica, que es la planeación que se le da a nivel intermedio, que es la que se da con los jefes de cada área. Y la planeación táctica es a mediano plazo, ¿sí? La planeación táctica obviamente tiene que ir de la mano con la planeación estratégica. No puede ir una por un lado y la otra por otro lado. Deben seguir el mismo camino establecido. Esta planeación táctica en las empresas MIPYMES muy poco se ve, por lo que les decía que como tienen poquitos trabajadores, siempre el gerente o el representante legal es el que hace la planeación de todo. Si él hace la planeación técnica, operativa y hace la estratégica. Y la operativa es aquella que se da al corto plazo. Esta planeación operativa es la que más que todo se utiliza en las MIPYMES, ¿sí? Porque es la que se da al corto plazo y generalmente se da al día a día, máximo a una semana, porque las MIPYMES realmente no planean más allá. De hecho, debido a que no planean, es que con todo este tema del COVID-19, ¿cierto? Y de las restricciones que hay para abrir los negocios y algunos sectores, es que ellas se han visto afectadas porque debido a que no hay planeación a largo plazo, esto les ha afectado mucho porque ellos son del diario, o sea, lo que venden día a día. Entonces eso les dificulta el sostenimiento en situaciones como la que estamos viviendo hoy en día en el mundo inclusive, porque esto no es solamente aquí en Colombia, esto es en todas partes. Entonces, todas aquellas empresas que no tienen ese nivel financiero están sufriendo las consecuencias de la pandemia.
Existen diferentes problemas que están vinculados a la planeación. Es decir, a veces uno dice, no, que planear es sencillo, que planear es esto y lo otro, pero en el caso de las empresas hay problemas que dificultan que la planeación se dé de manera correcta. El primer problema de ello es aquella que se está enfocada a la noción de la estrategia. Es decir, no se sabe a dónde está enfocada la planeación, si es a la parte de mercados, si es a conseguir nuevos clientes, si es a los medios de distribución, o sea, las formas en que se va a distribuir, si es al detal, si es a los mayoristas, si es directamente al consumidor. No existe una diferenciación, es decir, no hay diversificación de productos. En el cuanto en los recursos es que no hay dinero para invertir, ¿cierto? Y en la generación de ganancias es que no se sabe si realmente las promociones, las ofertas, todo el tema de esto puede generar algún factor positivo dentro de la organización. Entonces, al no conocer eso, el gerente o el empresario o el dueño de la MIPYME, obviamente no va a saber enfocar a dónde va a estar alineada su planeación. Ahora, también puede pasar que es que el gerente no tiene estudios, es decir, no conoce nada de administración, es una persona que empezó su negocio y nunca estudió, todo lo que aprendió fue de manera empírica, ¿cierto? Es decir, le tocó aprender en el camino. Entonces puede pasar que también esa persona no tenga suficientes estudios y por lo tanto no tenga una planeación establecida. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las veces. O sea, el dueño de MIPYME simplemente montó su empresa, le fue bien y ahí va. Y no tiene ningunos estudios. Es más, muchas veces cuando de pronto el gerente, el dueño de la MIPYME, y uno de sus hijos estudia y el hijo de pronto quiere como cambiar algunas cosas de la empresa, ellos muchas veces tienden a resistirse porque se resisten al cambio, o sea, prefieren seguir llevando la empresa como ellos lo llevaban porque pues está en una zona de confort y prefieren seguirla así a cambiar la modalidad o cambiar la forma de hacer algunas cosas cuando una persona con nuevos conocimientos llega. También está otro problema y es el problema por la falta de conocimiento en materia de estrategias. Es decir, puede conocer qué es la planeación, pero una cosa son las estrategias y otra cosa son los objetivos. Se le llama estrategias es a la forma ofensiva y defensiva en que una empresa está en un mercado, ¿sí? Es de qué forma yo voy a competir con esta empresa que es mi competencia. ¿Qué debo usar, qué debo implementar para yo poder de pronto tener éxito en tal parte, ¿cierto? Entonces, una cosa es conocer la planeación y otra cosa es establecer estrategias. Y el último problema es aquel problema vinculado a las herramientas y su relación de uso. Cuando habla de herramientas es a todas las técnicas, a todas las formas que existen de implementar las estrategias. Resulta que escribió muy bien las estrategias, pero al momento de ejecutarlas, al momento de llevarlas a cabo, no las implementó o no las supo utilizar, ¿cierto? Y por lo tanto generaron problemas en la planeación. Entonces, esto es básicamente lo que se trata, la visión del negocio y la planeación a corto plazo. De esto hay una actividad que está en la semana número 15. Les voy a mostrar. Primero les voy a habilitar el micrófono para que ustedes me pregunten.